Guacho, ¿cómo andan? Hoy un videito un poquito más informativo, de base un poquito de la experiencia que llevo y del conocimiento que fui recolectando a través de estos meses, porque tampoco es que entreno hace mucho tiempo. Hoy le vengo a hablar un poquito de cómo yo hice para crecer, cómo yo hice para generar masa muscular, obviamente teniendo en cuenta muchísimos factores, la genética, lo que yo hacía en el entrenamiento, lo que yo hacía con la alimentación, etcétera, etcétera. Porque esto no es solamente una sola cosa. Vos para ganar más masa muscular tenés que abarcar muchos factores que a todos esos factores lo tenés que tener en cuenta sí o sí. Mientras hago otra aproximación, después hago esta aproximación más y ahora les sigo contando un poquito. Buah, no sé cuánto hice, amigo, pero hice un par, me parece. Oh, amigo, lo que me agitó es increíble, bro. Bueno, ahora, todo comenzó hace 1 año y 8 meses y medio aproximadamente. Comenzamos por el lado de que yo nunca llevé una alimentación específica. Al principio tampoco contaba calorías, no pesaba la comida, ni siquiera sabía lo que eran las calorías, no sabía absolutamente nada. Y tampoco sabía mucho de entrenamientos, nomás sabía lo básico que era, como todo principiante, que era hacer 4 o 3 series y a repeticiones muy lejos del fallo. Como toda persona principiante que recién arranca, así arranqué yo. A medida que después fue pasando el tiempo, fui agarrando un poco más de conocimiento, me capacité, estudié, leí bastante y llegó un punto en que solamente entrenaba el entrenamiento pero basado en ciencia, que hoy en día lo sigo haciendo, pero agarro un poquitito de todos lados. Un poquito de la ciencia, un poquito de lo que dice la vieja escuela, un poquitito de lo que dice la nueva escuela, un poquito de todo, ¿no? Para así no siempre quedarme con una cosa, porque también la clave está ahí, ¿no? En no quedarse solamente con una, sino que agarrar lo mejor de todas las cosas y eso, ajustarlo y armarte una buena planificación de entrenamiento. Después, a medida que fui agarrando conocimiento, fui mejorando, obviamente. El entrenamiento mejoró muchísimo y la ganancia de masa muscular también mejoraron muchísimo. Ahora voy a proceder a hacer otra serie y les sigo contando ahora. Cuestión que yo comencé con el tema de la alimentación, comencé comiendo lo que me hacía mi mamá, no hacía otra cosa, y después entrenaba con rutinas que me daban en el gimnasio. Ahora, yo cuando hice mi primer volumen, el primer volumen fue completamente una locura. Yo no sabía ni lo que eran los macros, no sabía absolutamente nada. Yo lo único que hacía cuando comencé mi primer volumen fue empezar a contar calorías, eso sí lo hice. Pero después con lo que son los macronutrientes y lo que son los micronutrientes, no conté absolutamente nada. Y más en una etapa de volumen. Porque en una etapa de volumen, ¿qué pasa? Normalmente tenemos mucha comida, tenemos muchas calorías. Entonces lo que pasa es que ponerle que tenés como objetivo 400 gramos de carbohidratos diarios y no sé, 130 gramos de proteína. Normalmente en una etapa de volumen nos pasamos de carbohidratos y nos pasamos de las proteínas que tenemos pactadas en el plan de alimentación. Eso es porque tenemos muchas calorías. Y por lógica, involuntariamente también,
se te pasan los macros de carbos, grasas y prote. Entonces eso es algo que se da involuntariamente. Ahora, yo nomás comía lo que me hacía mi mamá y sinceramente mejoré, sí, progresé, pero me pasé muchísimo de grasa porque comí bastante. Ya había un momento que tenía un superávit casi de 1000 calorías todos los días. Ponerle que mi mantenimiento eran 2500, bueno, yo tenía un superávit como de 3500, o sea, era una locura. Obviamente sí crecí, pero la cantidad de grasa que gané es impresionante. Entonces yo lo único que hacía era contar calorías, por lo cual cuando terminé mi etapa de volumen, a la hora de definir, me costó muchísimo bajar toda esa grasa que había ganado. Imagínense que yo terminé mi etapa de volumen pesando 81 kilogramos y después tuve que hacer un déficit calórico y tuve que pesar para verme completamente casi todo rajado, no, o en un estado de competición, porque me faltaban unos kilos más, pero llegué a pesar 63 kilogramos y ahí corté la definición. Una vez que corté la definición, arranqué con un estado de mantenimiento de vuelta porque tenía las calorías muy bajas y se hacía esa subida de calorías así de un día para otro, me iba a pegar un efecto rebote y iba a acumular muchísima grasa. Entré en un estado de mantenimiento luego del déficit calórico y después fui subiendo las calorías poco a poco. Cuestión, yo terminé mi primer volumen completamente tapado, o sea, no tenía casi formas. Y después de todas esas grasas que gané me costó un huevo sacarlo. El problema es que vos cuando haces un superávit muy agresivo y mucho tiempo y te pasás mucho, después en el déficit calórico lo vas a sufrir. Porque tenés que pasar mucho tiempo en déficit calórico, cosa que tu mente y tampoco tu salud no te lo va a agradecer, porque imagínense estar 7 meses, 8, un año en déficit calórico, es una locura. O sea, normalmente te vas a sentir todos los días fatigado, no vas a tener vida, por así decirte. Bueno, obviamente que yo cuando arranqué mi déficit calórico dije, ok, vamos a empezar a controlar mejor las calorías, vamos a empezar a controlar mejor los macronutrientes, pero eso solamente lo hice en mis últimos 3 meses de definición. Yo tuve 7 meses en déficit calórico, por lo cual es muchísimo tiempo, no se lo recomiendo absolutamente a nadie. Y yo en mis últimos 3 meses empecé a contar los macros. Las calorías ya las contaba desde cuando arranqué la definición. Y obviamente los macros me daban en base a las calorías. Yo nunca conté los macros, nunca le di bola a los macros, yo no me contaba calorías y a partir de ahí que me dieran los macros que me tenían que dar. Después de mis últimos 3 meses sí, empecé a darle más bola a los macros porque quería llegar a un estado físico el cual fuera bastante que sobrepasar el promedio de la gente que está definida. O sea, me quería ver más definido que una persona promedio que está marcadita de una persona playera, o me quería llegar a un punto en que yo nunca imaginé estar. ¿Lo logré? Sí. ¿Me hubiera gustado más? Sí, obviamente, pero en esta definición, en este año, lo vamos a hacer. En mis últimos 3 meses tuve que contar los macros, a veces para llegar a un punto físico el cual sea muy zarpado, tener que empezar a contar un poco los macros y tener que darle bolas a esas cosas. Después, toco un tema, que mucha gente te dice por ahí que no es necesario hacer un volumen para ganar masa muscular. La verdad y la realidad es que si vos querés tryhardearla y querés crecer de verdad, tenés que ponerte cierto parámetro de tiempo en que vos decís, ok, en este tiempo de tal mes hasta cierto mes voy a estar en un superávit calórico. ¿Se puede ganar masa muscular? Sí, pero no se puede hacer un volumen serio, o no se le puede llamar volumen en cuando estás comiendo las calorías de mantenimiento. Hace un volumen en serio, hace un volumen, no sé, de 300 o 400 calorías o 200 calorías por arriba de tu mantenimiento y ahí vas a empezar a crecer de verdad. Voy a hacer otro ejercicio, nos venimos para este, jalón unilateral.
cosa está en eso. Yo nunca hice un seguimiento de macros ni nada. Únicamente conté calorías y de ahí que me daba lo que me tenga que dar. En base a eso hice mi volumen y en base a eso hice mi déficit calórico. Ahora que ya peso la comida, cuento mejor en los macros y las calorías, soy un poquitito más rescatable y soy un poquitito más hilador fino, por así decir. Hilador fino no sé la palabra esa, pero estoy como hilando un poquito más fino. Obviamente el hecho de hilar fino, el hecho de tomarte un poquito las cosas más en serio con el tema de empezar la comida, de contar las calorías, macros, todo, eso te da mejores resultados físicos, pero el problema es que mucha gente le da paja el hecho de pesar la comida, de contar las calorías, todo eso da paja, pero bueno, créanme que eso, si ustedes están dando un 60% sin contar las calorías de nada, imagínense si lo hacen. Su nivel va a aumentar un 100% seguramente y los resultados físicos van a ser una completa locura. Entonces, si quieren tener mejores resultados físicos, yo les recomiendo que lo hagan. Está liviano, no, guardo. Está liviano, guacho. Amigo, o yo estoy ganando mucha fuerza, o no sé qué onda. Sinceramente no entiendo, boludo. Estoy subiendo, me siento muy sólido en todo. O estoy muy sobrado o algo malo va a pasar. Una de dos, boludo. Bueno, ahora volviendo a todo lo que le dije hoy, con el tema del volumen. Ustedes cuando vayan a hacer un volumen, traten de no hacer un volumen sucio. Traten de no pasarse de calorías. No hagan un superávit de 500, 600 calorías. No les va a servir de nada. Porque muchas veces se piensa que mientras más calorías comemos, más masa muscular vamos a ganar. Y la realidad es que no. Todo ese exceso de calorías que vos tenés, tu cuerpo lo va a agarrar y la va a almacenar como grasa. Y tu cuerpo va a ganar la masa muscular que tenga que ganar con las calorías que le está dando. Ahora, si vos te excedes de calorías, tu cuerpo no va a hacer otra cosa que, che, mirá, un exceso de calorías. La agarra, la almacena como grasa. Hagan un superávit de 200, 300 calorías, no más que eso, y traten de subir 300, 400 gramos por semana. Eso le va a dar un total de 2 kilos, 2 kilos y medio por mes. Pasamos a posteriores.
volviendo un poco a lo que fue el entrenamiento. Yo, al principio, cuando arranqué a entrenar, entrenaba, bueno, una con la rutina que me daban los profes en el gimnasio al cual iba, y otra que entrenaba con la técnica horrible, no tenía ningún gramo de técnica, y lo que sí, no era tan egolifter. Sí pasé por una etapa que era muy egolifter, tiraba peso por tirar, y con una técnica pésima, pero sí tenía más técnica mala que egolifting. Después, a medida que fui agarrando conocimiento, me fui involucrando más en el mundo de entrenamiento basado en ciencia. Obviamente fui eso aplicándolo y llevándolo a la prueba, ¿no? Porque muchos pueden saber la teoría, pero después eso, llevarlo a la prueba es otra cosa. Ahí verdaderamente ves si algo te funciona o no. Y ahí yo fue cuando empecé a llevarlo a la prueba, empecé a entrenar un poco más técnico, a agarrar más conocimiento y obviamente mi nivel de entrenamiento aumentó, pasó de un 50, pasó a un 110%. Y hoy en día entreno mucho mejor, con una técnica mucho más pulida. Y hoy en día priorizo mucho más la técnica que los pesos. Si es que subo el peso, es con la misma técnica que con el peso que estaba tirado anteriormente. Porque si no es, si progresé, fue con una técnica horrible y no es lo que busco. Busco progresar en cargas, pero con la técnica que sea siempre la misma, porque si no, no tiene sentido. Y además eso también te da parámetros de saber si estás progresando de manera real o no, porque muchas veces subimos el peso y tiramos capaz que la misma cantidad de repeticiones que la serie anterior, y tiramos una o dos menos, pero por ahí no tuvimos en cuenta la técnica. Y muchas veces tomamos como parámetro solo el peso como forma de progreso, y por ahí nos olvidamos de la técnica, del tiempo bajo tensión el cual estamos teniendo el peso. Hay que tener muchos factores en cuenta y también hay muchos factores para progresar. Pero bueno, la técnica en el entrenamiento es clave porque sinceramente nosotros al gimnasio hay que venir a construir masa muscular. Al gimnasio no venimos a ganar fuerza y tirar kilos por tirar. La fuerza viene en base a la buena técnica que tiramos en el ejercicio. Porque si estamos con una técnica bien pulida y tiramos repeticiones a lo loco, y no te queda otra que subir el peso, pero obviamente manteniendo la técnica. Pero métanse eso en la cabeza. Nosotros al gimnasio, o al menos yo, venimos al gimnasio a construir masa muscular, a buscar hipertrofia, a construir músculo. No venimos a tirar pesos y a ganar fuerza, porque no es lo que buscamos. Entonces, prioricen la técnica antes que el peso, enfóquense bien en la técnica y no hagan boludeces, porque posta eso es lo que le va a estar cambiando junto con una buena alimentación y un buen descanso. Y algo también que no se tiene mucho en cuenta es el cortisol. Es el estado en el cual nosotros manejamos el estrés, o sea, cómo manejamos el estrés. El cortisol forma una parte fundamental en la ganancia de masa muscular. ¿Por qué le digo esto? Una persona que tiene cortisol elevado, una persona que está siempre estresada por todo, no va a tener los mismos resultados que una persona que tiene cortisol bajo. El cortisol hay que tenerlo en cuenta y es una fase fundamental para la ganancia de masa muscular. Ahora, ¿por qué le hablo mucho del cortisol? Porque si ustedes se fijan, le doy un ejemplo muy básico y que por ahí lo pueden saber como también no lo pueden saber. Ustedes, a los culturistas, a la gente de Mr. Olympia, o a la gente que está muy avanzada, que son personas ya de élite, ¿alguna vez esas personas las vieron enojadas? ¿O las vieron estresadas? ¿O las vieron que siempre están alteradas? Nunca, amigo. Los fisiculturistas siempre están muy tranquilos. Yo al menos no conozco a muchos culturistas, no conozco a ninguno en sí que sea estresado o que siempre esté de mala onda o que tenga el cortisol por la loma del ojete. La mayoría de culturistas son todos tranquilos, son todos están muy chill de cojones, boludo. Ahora, con todo esto que les conté, tengan en cuenta que yo les cuento en base a la poca experiencia que tengo, porque yo no entreno hace mucho, muchachos, entreno hace menos de 2 años, entreno hace 1 año y 8 meses y medio,
Entonces yo no soy el más indicado, pero sí le puedo decir esto en base a mi experiencia, por la única razón de que yo pasé por la etapa de estar muy pero muy flaco con anorexia y arranqué el gimnasio siendo un esqueleto básicamente. Llegué a pesar 40 kilogramos midiendo 1,71, así que imagínense lo que era. Entonces yo les cuento esto en base desde ese punto de partida, porque acá hay que tener en cuenta el punto de partida, porque mucho te puede decir, no, porque yo gané 5 kilogramos de masa muscular en solo 5 meses, ok, ¿cómo era tu punto de partida? Todo depende del punto de partida. Una persona puede tener más progreso o puede tener menos progreso dependiendo 100% del punto de partida. Por eso es mejor nunca compararte con nadie, sino compararte solamente con vos mismo y con tu punto de partida. Entonces, yo por eso justamente le doy esos tips, entre comillas, les digo esto desde base mi experiencia, básicamente por solo eso. Porque yo pasé por una etapa de estar muy flaco y obviamente vos cuando arrancás siendo un esqueleto, si haces las cosas bien vas a ganar una cantidad de masa muscular impresionante y el cambio va a ser al instante. Pero ¿qué pasa? Es como que arrancás desde cero, amigo. Arrancás desde cero y tenés que construir todo vos solito. Y tenés que ganar mucha masa muscular, tenés que cambiar hábitos, tenés que cambiar de mentalidad. Porque imagínense, para pesar 40 kilos y estar midiendo 1,71, tenés que estar mal de la cabeza. Entonces, fue un cambio de chip totalmente. Fue un cambio de mentalidad, fue un cambio de todo, literal. Entonces, hay que tener en cuenta todos, pero todos esos factores. No es solamente uno o dos. Bueno, guacho, estamos volviendo para casa. Ya salimos de entrenar, ya terminamos. Tengo los pelos hechos un asco, boludo, ahí no me da. Y ahora me puse la remera arriba porque está chispeando, está llovinando y bueno, no me quiero enfermar. Entonces no me queda otra que agregarme la remera arriba. Cuestión, eso fue todo lo del video de hoy. Fue un poquito más informativo, tirando un poquitito también un entrenamiento medio crudo, combinando un poco de las dos cosas. Se me está moviendo el celular, boludo, no sé, cuando se me mueve el trípode. Bueno, fue un poquito de eso, fue mostrándole un poquito del entrenamiento crudo, enseñándole un poco. Ya saben que yo me manejo de las dos formas, un poquito de entrenamiento lo más crudo posible y también brindándole un poquito de información de valor para que ustedes lo puedan llevar a la práctica. Así que, guacho, sin más nada que decirle, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima, guacho. Muchas gracias por mirar y llegamos a los 503 suscriptores, creo que estamos ya. Así que muy zarpado y nada, le agradezco mucho, nos vemos en la próxima, guacho.